Muy Hola, 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 buenas tardes, buenas tardes. Los saludo con mucho gusto. Hola, mi querido Daniel, buenas tardes. Jorge Nava, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Mi querido Jonathan Gabriel, buenas tardes. Javier Álvarez, buenas tardes. Saludos, saludos. ¿Quién más tenemos de aquí? Está el buen Javier Álvarez, Ana Cristina y Omar Hernández, mi querido Omar. Saludos afectuosos. Saludos, doctor. Aquí lo escucharemos en carretera. Gracias. Saludos a todos. Puras personalidades de altísimo nivel. Pues que ya son las 8 de la noche, ya son las 20 horas. Pues, ¿qué les parece si empezamos a platicar de fiscal? A mí me gusta ser muy respetuoso de los tiempos. Entonces, vamos a arrancarnos. Los saludo con mucho gusto. No sé por ahí si estemos transmitiendo en redes sociales. Avísenme, por favor, nada más para mandarle un saludo a mis amigos de redes sociales. Creo que sí. Ah, miren, ya estamos aquí. Pura gente guapa. Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar a transmitir. Vamos a transmitir una charla a propósito de algo que traigo en el escritorio. Déjenme abrir mi archivo mágico. Aquí está. Vamos a compartir algunas ideas y se vale el aporte de cada uno de ustedes, por favor. Saludos, Guadalupe. Gracias, qué amable por conectar. Saludos, doctor. Buenas noches. Eso es motivante. Pues bueno, les platico. En el tiempo que me doy oportunidad y saludo a mis amigos de redes sociales, porque no los saludo con mucho gusto, pueden preguntar, pueden hacer algún comentario, una sugerencia. Hoy el tema es, vamos a hablar de la ilegalidad de la determinación presuntiva en que incurre la autoridad cuando realiza o ejerce sus facultades de comprobación. Fíjense que les quiero platicar algo, porque de repente veo muchos comentarios de temas abordados, a veces en redes sociales o en el mismo grupo,
pero muchas veces algunos colegas, algunos amigos, no leemos bien, no nos detenemos en el contenido o en el alcance de la norma. Un punto, una coma, hacen una diferencia total para obtener el sentido favorable de la resolución o que tengamos una resolución adversa en su caso por no haber sido combatida correctamente. Hace días defendimos aquí en el escritorio y tenemos varios asuntos de clientes, de contribuyentes que estamos defendiendo, donde hemos observado que la autoridad fiscal pues no hace bien su trabajo y se le hace muy fácil y muy cómodo aplicar la fracción tercera del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, y para tal efecto, pues la autoridad determina cantidades estratosféricas basándose exclusivamente en los ingresos de los contribuyentes y no le importa ni siquiera tomar en cuenta que algunos provienen incluso de préstamos. Pero bueno, antes de entrar al tema contencioso, que es el tema que nos gusta a los peleoneros, a los abogados, a los que no nos dejamos. Saludos, mi querido Guillermo, saludos hasta San Luis Potosí, qué bueno que te conectas, me da mucho gusto. También saludo a la licenciada Perla, no la había saludado, es de casa, pero que no se pierdan las bonitas costumbres. Saludos, abogada. Ok, entonces, hace días preguntaron en el chat precisamente de la hora del gladiador, ¿alguna sugerencia para defender al contribuyente en un acto de fiscalización? Vamos a hablar, por ejemplo, de la visita domiciliaria o de la revisión de gabinete. Y bueno, una primera recomendación que les voy a hacer y que probablemente les caiga mal a los contribuyentes es: paguen sus impuestos, entren a Belén cantando, por supuesto, y paguen honorarios, buenos honorarios. Contribuyentes que hacen negocios, que generan utilidades, que hablan de crecimiento económico, deben de tener una cultura básica del cumplimiento de su obligación de corte tributario, sin lugar a dudas. Y de verdad, desde estas redes sociales hago un llamado, un exhorto a mis amigos, a mis colegas, los contadores públicos, aquellos profesionales de excelencia que manejan la información financiera del contribuyente, porque el fisco, cuando revisa a un contribuyente, le va a revisar no el Calimán, no el Memín Pingüín, le va a revisar la contabilidad, esa contabilidad que muchos colegas no quieren llevar y que hoy queremos ser asesores, defensores, etcétera, pero hay un nicho de mercado en el manejo y procesamiento de la información financiera con efectos fiscales. De ahí que el papel del contador público cobra un importantísimo lugar para obtener un resultado favorable en una revisión fiscal. A ver, ¿qué va a revisar el fisco o qué pretende el fisco? ¿Cuál es el objeto de la autoridad fiscal cuando revisa al contribuyente? Pues verificar que haya cumplido en tiempo y forma con el pago de sus contribuciones. En palabras sencillas, la pregunta es: ¿qué vamos a defender los abogados de un contribuyente que no pagó nada, que se hizo como tío Lolo? Eso no significa que no haya defensa o que no pueda defenderse al contribuyente, porque luego andamos inventando el hilo negro y descubriendo el agua tibia de la defensa fiscal. Me hablan en alguna ocasión para revisar los rubros de una declaración fiscal, una declaración anual, y observo que no hay contabilidad. O sea, ¿cómo hago el vaciado, el llenado? Ahora, digo, con los desarrollos electrónicos, ya el SAT nos ayuda en muchas circunstancias. Pero una recomendación y un exhorto a mis amigos contadores, por temas que observo todos los días o mayormente en el escritorio, es que sean cuidadosos de sus registros contables, que supervisen a sus auxiliares
y que estos registros contables, en palabras sencillas, estén debidamente documentados. Sí, algo tan sencillo, que estén debidamente documentados, porque de repente nos olvidamos de documentar oportunamente y correctamente las operaciones de la contabilidad y más en temas referidos a los ingresos. Algo que aprendí por ahí de 1987, era un chamaquillo, lo sigo siendo, el corazón no envejece. Algo que aprendí por esas épocas, queridos colegas, queridos amigos, fue hacer conciliaciones bancarias. Y de verdad que desde mi experiencia, la conciliación bancaria representa la columna vertebral de la operación financiera del contribuyente. ¿Cómo identifico todos los ingresos en un estado de cuenta bancario que correspondan a comprobantes fiscales por los que ya pagué contribuciones o por los que voy a pagar contribuciones? Sin lugar a dudas. El estado de cuenta es importantísimo y los contadores públicos debemos de tener cuidado por tener conciliados los ingresos en los referidos de estados de cuenta. Tener conciliados los ingresos contables, los ingresos fiscales y por su lado, por el otro lado, del lado del haber, dijeran los contadores, vamos a cuidar que las salidas de dinero mayormente tengan un soporte, primero, financiero, segundo, con efectos fiscales mayormente. Si cuidamos de esa parte, vamos a evitar que la autoridad sea arbitraria. También hay otra cosa que es muy importante y que lo recomiendo. Es muy importante ser muy ordenados. De verdad, ser ordenados es una cualidad importantísima del contador público, del abogado y creo yo que de cualquier profesional. Si el contador público no es ordenado, ¿qué se puede esperar en una revisión fiscal? Cuando el fisco revisa al contribuyente, debe de haber una percepción de que es una empresa sumamente ordenada y organizada en el manejo de su información financiera con efectos fiscales. Porque ¿qué es lo que va a suceder cuando el fisco revise? El fisco se va a cansar desde antes de hacer la primera ojeada a los papeles, etcétera, para buscar un pretexto para aplicar una determinación presuntiva. Y ya les voy a mostrar los errores en los que incurre la autoridad fiscal, porque de esto se trata a la hora del gladiador, de darles ideas que sirvan para fortalecer la praxis en su escritorio, pero hay que ser muy ordenados. De verdad es una recomendación que yo les hago y que vale la pena tener en cuenta. Oye, voy a atender una revisión fiscal de un contribuyente que no es de la casa y está de cabeza esto. Maestro, amparo indirecto, sin lugar a dudas vas a encontrar alguna percepción de inconstitucionalidad que te permite inclusive cobrar el amparo, tomarlo a cuenta de la defensa fiscal, ofrecer a lo mejor una regularización contable financiera con efectos fiscales. ¿Y qué crees? Ya vas a tener la carnita, ya tienes el antecedente, porque ojo, los contadores de excelencia, como los que están aquí presentes, conocen qué impuestos se comió el contribuyente, qué contribuciones no pagó, qué IVA no enteró en el día 17 del mes inmediato siguiente. Y más, si tienes contabilizados en pasivos los impuestos por pagar como deben de hacerse, muy seguramente cuando revises tus balanzas de comprobación mes a mes observarás que tus saldos no han tenido movimientos o que tienen acumulación, etcétera. Es muy sencillo, pero hay que aplicarse a esos temas. Ahora, ojo, lo he dicho hasta el cansancio en algunas charlas, lo vuelvo a repetir, porque de verdad cuando les cae el fisco y los agarran mal parados, híjole, ¿cómo sufre el contribuyente? Si ustedes tienen contabilizados en pasivos los impuestos por pagar, el día que te revise el fisco, no va a alegarte o va a decir que lo quisiste engañar, porque en el mejor de los casos lo tenías en la contabilidad y se la pusiste a disposición de la autoridad. Yo te voy a defender y le voy a decir al fisco que muy seguramente hay un error en la captura del dato referido a tu declaración fiscal, pero nunca ha habido ánimo de engañar a la autoridad. Quienes están en el tema penal
van a entender que esta percepción que le doy vale oro, porque el fisco no sanciona para efectos penales la incapacidad de pago, sino en todo caso lo que se hace de forma dolosa, de forma artificiosa o engañosa para sustraerse de una obligación de corte constitucional. Entonces vamos a dejar sentada la base de que necesitamos ser sumamente ordenados y cuidadosos en el manejo de nuestra información financiera. Creo que ya dejamos de transmitir en Facebook, ¿verdad, Perla? Si ya dejamos, bueno, le iba a mandar un saludo, pero creo que ya le dijimos adiós. Ok, entonces ahora vamos a llegar a lo que ustedes quieren, a la carnita del tema, a tener una idea para ganar un asunto en este orden de ideas. Y además, les voy a regalar otros tips que normalmente me encuentro cada que hago alguna defensa fiscal. Entonces, traigo a la mesa un asunto en donde el fisco revisa a un contribuyente y toda vez que no encuentra el fisco un orden en el manejo de la contabilidad que el fisco solicita, se le hace muy fácil al fisco decir, ¿sabes qué? Te ubicas en la fracción tercera del artículo 59 de Código Fiscal y sobre esa base determina cantidades que en su vida van a ver los auditores fiscales. ¿Por qué? Porque necesitan metas. Entonces, los de auditoría, me cuentan los que saben de esto, por ahí andaba mi amiga Blanca, se van a parar el cuello y van a decir, nosotros ya hicimos el trabajo. Que los de recaudación no sepan cobrar, ese es otro tema, pero nosotros somos los eficientes. Y tal parece que fuera un cumplimiento de metas, porque normalmente así se maneja en este orden de ideas. Bueno, entonces hicimos un análisis, como ustedes lo deben de hacer, de la contabilidad. Hay que poner en orden la contabilidad de la empresa. No importa que no haya estado en orden durante la revisión y la autoridad haya determinado presuntivamente o de manera estimativa el ingreso del contribuyente o la contribución correspondiente. Ya les voy a adelantar, vamos a ver que no son sinónimos de este tipo de situaciones. Pero bueno, ¿y por qué vamos a organizar administrativamente o financieramente la contabilidad de la empresa? Porque Dios no lo quiera y el contribuyente se ha querellado a partir de que ya existe una revisión fiscal, ojo, la información financiera va a ayudar muchísimo en la defensa del contribuyente en un escenario penal fiscal. Yo sé lo que les digo. Eso es importantísimo para inclusive ir pensando en los peritajes correspondientes para desvirtuar esa presunción que admite prueba en contrario. Entonces, mis amigos contadores se deben de poner los guantes, no hay que dejarnos golpear por la autoridad. Y, ojo, ¿cómo es posible que una auditoría que mayormente tarda un año en una revisión de gabinete o en una visita domiciliaria y no preparemos las pruebas correspondientes que van a servir para desvirtuar lo señalado o acentuado en un oficio de observaciones o en una última acta parcial? Porque los contadores sabemos qué se comió el contribuyente. Ojo, pero si la autoridad hace mal la tarea, corre el riesgo de que llevado a tribunales el asunto se nulifique, por supuesto. Pero hoy yo les hago una recomendación, de verdad. No debemos de perder de vista que somos hombres y mujeres de negocios, y que nuestro tiempo es muy importante. No debemos de desperdiciar nuestro tiempo porque el tiempo es limitado, es un activo que no regresa. Bajo esta perspectiva, viendo el escenario nacional en que se desenvuelven las facultades de comprobación y viendo cómo opera la maquinaria jurisdiccional, son lentísimos en los tribunales para acordar. No, ya no digamos para emitir sentencias. No. Cualquier idea estratégica de litigio muchas veces llega a no funcionar por esa lentitud del aparato jurisdiccional. Entonces, tenemos que rediseñar nuevas estrategias de defensa al respecto. Por ejemplo, les platico algo de la vida real
que platicaba hace rato con un cliente. Me vino a ver y para tal efecto me señalaba que tenía una revisión fiscal. Y le dije a su contador, oye, aquí en la corta, dijeran los chavos, ¿cuánto te comiste? ¿O qué debes? Porque toda revisión trae un antecedente. Saludos de ese niño tan estudioso que veo por ahí, al buen Rodrigo. Ok, entonces, les platico. Y entonces le preguntaba, a ver, dime la neta, ¿cuánto te comiste? Dijeran los chavos. No, pues nos comimos uno. El que dice que se comió uno, se comió los gansitos completos, ¿eh? O los pingüinos, se comió los dos, sí. Sin lugar a dudas, nadie deja medio chocolate y a medio morder. Eso me queda bien claro. Dijera en la serie del Doctor House, todos mienten y seguramente el contribuyente también, porque además quiere que le cobres poquito, hasta llega con cara de pobrecito, así como yo no fui, mira. Pues sí, pero se clavó el IVA y al fisco no le va a hacer ese argumento, ¿verdad? Al fisco o copelas o cuello. Entonces, bajo esta perspectiva, a ver, yo soy un hombre de negocios. Cada uno de ustedes tiene un estilo para establecer una cobranza en el área de litigio. Se debe de cobrar desde que se atiende una revisión fiscal porque puede terminar en un tema de tinte penal, por supuesto. Y de ninguna manera el honorario de la contabilidad forma parte de atender una revisión fiscal. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan del tema de partida de especiales? ¿Quién se acuerda? Que alce la mano nomás. Jorge se acuerda del tema de partida de especiales. Hemos hablado mucho, mi querido Jorge Nava, que la autoridad no puede pedir papeles de trabajo con integraciones a modo de integraciones especiales. ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos platicado. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué les cuento? ¿Qué les platico? Que dice la sala superior que si cumpliste con ese imperativo, hay una violación que no es invalidante del acto de autoridad. ¿Cómo le? Sí, 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 sí. Por eso la importancia de saber qué y cómo atender, qué contestar o ejercer el poder de quedarse callado. Hay otra tesis, hay otro criterio de la sala superior que efectivamente habla de la ilegalidad, pero no menciona si cumpliendo con los imperativos que te solicita la autoridad se subsana la violación, pero ya tenemos un criterio en contra. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues mucho cuidado con la forma en cómo contestamos, en cómo atendemos un acto de fiscalización. Eso es importantísimo para tener éxito en este tema. Bueno, regreso al planteamiento y cierro el tema con el cliente que platicaba hace un momento. A ver, ¿cuánto te comiste? Bueno, si dices que te comiste tanto, vamos a pensar de un cliente que se haya comido 4 millones de pesos en impuestos. Si atendiendo una auditoría en el camino logras un acercamiento con la autoridad y consigues una autocorrección con 3 millones de pesos, maestro, te ahorraste uno. Al final era dinero que le debías al fisco, o con dos, no lo sé. Claro, utilizando los caminos estrictamente legales y éticos que nos conceden las leyes para tal efecto. A ver, no sé qué modelo de negocio tengan establecido ustedes o cómo puedan cobrar o pretendan cobrar un asunto de defensa fiscal. Tenemos temas que nos dejaron la pandemia, temas que ponen o han puesto en peligro la salud de socios o accionistas o representantes legales. ¿Puedes cobrar un anticipo generoso? La situación económica, inclusive temas de inflación, no te aseguran que esa empresa siga viva en los próximos 5 años que va a durar tu juicio. ¿Cuándo vas a cobrar? En los últimos 5 años, si es que te pagan y vas a acumular un inventario de asuntos que no están caminando. Es complicado este escenario. Bajo esta perspectiva, creo que hay que evaluar qué asuntos merecen necesariamente llegar a tribunales. Ojo, creo que en la perspectiva fiscal todos deberían de llegar, creo, pero en una perspectiva de solución de controversias, creo que vale la pena o va a valer la pena en algunos casos establecer algunas mesas de trabajo con Prodecon para cerrar asuntos rápidamente y para cobrar honorarios. Digo, a mí si me dice un contribuyente, yo te pago el honorario desde este momento o te establezco un mecanismo que permita asegurar mi tiempo
para patrocinar un asunto, pues yo encantado. Me llevo el asunto a tribunales, pero ten en cuenta que como están las cosas, estamos litigando en contra de magistrados del tribunal, de ministros o magistrados de colegiados con sus salvedades correspondientes, porque así está funcionando hoy en día esto. Y llega uno incluso a decepcionarse en algún momento dado del aparato judicial. Afortunadamente les quiero decir una cosa, aún el asunto perdido en tribunales colegiados tiene defensa y se puede nulificar dejando sin efectos el PAE y el antecedente correspondiente. Lo hemos platicado en infinidad de charlas al respecto. Entonces, ahora regreso. Ya hablé de que tengamos orden en la contabilidad, ya hablé de corregir la situación financiera por aquello de que pudiera haber un tinte penal, y entonces, en este orden de ideas, observamos que la autoridad, propiamente en una revisión de gabinete, le solicita información al contribuyente y ojo, ese asunto lo tengo para la corte, de una interpretación teleológica, de una interpretación exegética, por ejemplo, en una revisión de gabinete, nada más les regalo el comentario, exhibir la documentación no forma parte de entregarla ni poner a disposición de la autoridad la información. ¿Y qué creen? Ya lo platicaré en otro tema. Hay tesis que así lo señalan, porque equivale a sacar la contabilidad de la empresa y eso se sanciona con multa. Hoy es que así lo hemos, bueno, que muchos lo sigan haciendo así desde hace tiempo, eso es otra cosa. Pero bueno, es un tema diferente, pero nada más se los quería compartir. Bajo este orden de ideas, ojo, quiero platicarles de fondo el tema del 59 fracción tercera, aunque se pueden hacer valer algunos otros argumentos relacionados con alguna ilegalidad manifiesta según corresponda al procedimiento de revisión fiscal. Bueno, entonces, algo que hacen las autoridades fiscales, entrando a la carnita de nuestro tema, es decir en el oficio de observaciones, para el caso que nos ocupa, o en la última acta parcial, ojo, que el contribuyente incurrió en la omisión de no declarar ingresos por un determinado importe. Ingresos que encontró la autoridad en el estado de cuenta aportado por el contribuyente. Si el contribuyente aporta el estado de cuenta y el estado de cuenta forma parte de la contabilidad, hay que tener mucho cuidado porque cuando la autoridad dice que el contribuyente incurrió en la omisión de no declarar ingresos por un importe millonario, ojo, ya estamos pensando en el artículo 109, fracción primera, referida al delito equiparable de defraudación fiscal. Por eso hay que aprender a leer entre líneas e identificar qué está diciendo la autoridad. Inclusive, yo así lo señalé, que me parece que esa determinación a priori que hace la autoridad, y así lo deben de señalar tajantemente, que es falsa de toda falsedad. Es falsa de toda falsedad la apreciación que hace la autoridad de que la empresa que represento haya incurrido en la omisión de ingresos consistentes en no haber sido declarados en la declaración fulanita de Abraham por un importe, etcétera. Esto es muy importante y ojo, te lo dejo de tarea, esto puede constituir desvío de poder de la autoridad. Esto es así toda vez que la autoridad utiliza cualquier pretexto para determinar sobre todos los ingresos del contribuyente. ¿Y qué creen? No importa que sean préstamos, no importa que sean traspasos entre cuentas. ¿Y saben qué es lo más catastrófico? Que se dé el lujo de aplicarles el 16%, papá. Entonces ya aplica la tasa del impuesto sobre la renta y ahora le aplica el 16% para efectos del IVA. Y nos vamos al 76% y le aplica el 50-55% de multas, papá. No, esto lo hace verdaderamente catastrófico. Ahora, nada más para efectos de contextualizar, porque esto puede constituir en una figura referenciada
al desvío de poder. El desvío de poder vamos a entenderlo cuando la autoridad utiliza su competencia o usa sus poderes legales, pero con una finalidad diversa de aquella que se desprende de la intención del legislador. Y me parece que esto puede ocurrir cuando se determina de manera ilegal la existencia de ingresos omitidos por depósitos bancarios, fíjense, por depósitos bancarios no aclarados según la contabilidad del contribuyente. No manches, a mí no me corresponde aclarar esos ingresos, te corresponde a ti, autoridad, que estás haciendo la revisión fiscal. Dice el artículo 21 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que en todo caso, toda actuación del contribuyente se presume realizada de buena fe y corresponde a la autoridad fiscal acreditar que concurren las circunstancias agravantes que señala el Código Fiscal de la Federación. ¿En qué? En la comisión de infracciones tributarias. Esto es muy importante, porque dice la autoridad en el oficio de observaciones, así de manera muy ramplona, que el contribuyente, para efectos del impuesto sobre la renta, no declaró ingresos por depósitos bancarios realizados en sus cuentas bancarias de tal mes a tal año. Fíjense, regálenme un minuto de su atención. Esto que hace la autoridad en el oficio de observaciones, a diferencia de la última acta parcial, va a ocasionar que se violente el artículo 38, fracción cuarta, y el artículo 16 de la Constitución, en cuanto a que hay dos jurisprudencias de la Corte, al final de mi charla se las comparto, que señalan que el oficio de observaciones debe de estar fundado y motivado. Y aquí, en este párrafo que les acabo de compartir, desprovisto de toda situación jurídica y apoyado en apreciaciones subjetivas y dogmáticas, la autoridad dice, ¿sabes qué? Observo para efectos del impuesto a la renta que el contribuyente no declaró ingresos por depósitos bancarios realizados en sus cuentas bancarias que no aclaró, pero no dijo cómo, de qué forma, etcétera. Cuando dije, a diferencia de la última acta parcial, porque en las actas parciales recordemos que no se exige el requisito de fundamentación y motivación, se exige el requisito de exhaustiva circunstanciación, que es otra cosa, pero que en un caso extremo nos puede dar excelentes resultados. Bueno, entonces sigo con el caso que les platico. Entonces resulta, y le dije a la autoridad, digo, esto ya forma parte del juicio, pero aclaro, ojo, aclaro, la primer defensa, porque aquí ya no estaba yo atendiendo el acto de fiscalización, la primer defensa que debe de hacerse es aportar a la autoridad todos los documentos de forma correcta y oportuna. Y este es uno de los pilares de la defensa de la fracción tercera del artículo 59 del Código Fiscal. Para que los documentos, ya sean contratos, pólizas contables, CFDIs, etcétera, adminiculados, relacionados, justipreciados y debidamente valorados por la autoridad, puedan servirle para llegar o arribar a la conclusión de que es imposible identificar el origen de esos depósitos bancarios. Y una autoridad especialista en hacer auditorías, como le dije, no es que no haya podido, no quiso, porque los registros contables que tiene en la mano o que tuvo y los estados de cuenta bancarios tal y tal y tal en el renglón tal, claramente señalan que determinados ingresos provienen, ojo, de un ingreso de una línea de crédito. Pero eso es inconcebible para una autoridad experta en auditorías. Me queda claro que está actuando con dolo, con mala fe, inclusive esto puede ser constitutivo de una situación de desvío de poder. Adelante, mi querido Guillermo, por favor.
¿Qué tal, mi estimado maestro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, saludos para todos. Mi estimado maestro, ahorita comentaste precisamente ahí de la configuración que luego hace la autoridad en la determinación del crédito y manifestabas que te consideran luego el impuesto al valor agregado. Fíjate que relacionado con el tema que manejas ahorita, en relación con esos mentados depósitos que no fueron correspondidos con sus registros en la contabilidad, por acá hemos tenido la experiencia de que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal determina parte del ISR, efectivamente el IVA, pero lo determina haciendo la mecánica que comúnmente hacemos los contadores, ¿no? A ver, vamos a determinar el impuesto al valor agregado de esta factura, a ver cuánto es, 116 pesos. Desglósalo entre el 1.16 y ahí te sale la base para el ISR y tu 16%, tus 16 pesotes de IVA. Está determinando, está practicando esa mecánica, dicen ellos, de desgravación del impuesto al valor agregado. Qué bondadosos. Qué bondadosos, digo, bondadosos para la defensa, ¿verdad? Porque ya por allí hemos detectado y nos han resuelto en el sentido de que efectivamente no existe legalmente esa mecánica de desgravación del impuesto del impuesto al valor agregado de los importes de los depósitos, y pues ya sabrás, ¿no? Se vienen para abajo esos créditos. Ahí se los dejo como un mero antecedente que nos puede servir como un punto de defensa adicional a lo que estás mencionando. Mi querido Guillermo, a ver, y que alce la mano todo el equipo aquí presente. Que alce la mano el que quiera que Guillermo nos comparte esa sentencia. No importa que le borres los datos, digo, pero de esto se trata. Ya está, mira, aquí sí hay democracia. Entonces, perfecto, Guillermo, con todo gusto, por ahí mañana lo comparto aquí en el grupo, o te lo hago llegar para que por los canales correspondientes lo hagamos llegar, ¿no? súbelo al grupo, que es tu grupo, hermano. Y es te agradezco mucho. Un orgullo, y agradezco que te sumes de esta dinámica, lo valoro enormemente. Te agradezco mucho la oportunidad. Y obviamente, por obvias razones, puedes restringirle el número del expediente, etcétera, o a menos que haya una versión pública, ¿verdad? Pero Sí, es versión pública, digo, lo tengo en versión pública también, vale, por ahí vale. se los hago llegar, ¿verdad? Me gustó esa parte, es muy importante y te lo valoro mucho, porque fue muy acertado el magistrado, los magistrados al señalar, oye, esa mecánica no existe, te la estás inventando, por muy buena onda que quiera hacer al decir, porque ya me imagino que la autoridad va a decir, oye, ya ni valoras, no te apliqué el 16, lo desglosé. No, maestro, principio de legalidad. Ok, muchas gracias, mi querido Guillermo. Mira, perdón, sí. Si me permites, maestro, es que aquí, en este caso, ahorita, concluyendo con lo que comentas, es que de una manera se corrompe tanto la base del impuesto al valor agregado como la base del ISR al hacer esa desgravación, ¿verdad? Si es que efectivamente pretenden meterla como una estimativa, ¿verdad? Una estimativa de ingresos. Entonces, pues yo creo que sí, definitivamente no procede. Con eso se cae tanto la determinación del ISR como la determinación del IVA, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Maestro Guillermo, hoy va a salir usted como en la plaza de toros que ya suspendieron las corridas, en hombros, pues. Javier, ¿ibas a decir algo, Javier Álvarez? Sí, buenas noches, doctor. Bueno, en base a lo que estaba comentando el maestro Guillermo, bueno, en mi opinión se podría también alegar de manera negar lisa y llanamente lo que está determinando la autoridad en términos del 68, alegando de que devolverle la carga de la prueba a ellos de que no puede determinar cuáles depósitos son grabados y cuáles depósitos están exentos de impuestos. O sea, tendría la autoridad de obligarla a demostrar
qué depósitos en la cuenta están grabados y cuáles depósitos no. Porque ellos de una manera unilateral, ellos dividen y ya dicen, bueno, está grabado todo, ¿no? No sé si se podría alegar esa parte también. Claro Digo, que sí. si me permites el comentario, maestro, Sí, fíjate que en relación con lo que manifiesta el maestro Javier, traemos en un asunto penal precisamente también esta determinación, que ahí sí lo hicimos valer, eso apenas lo tenemos en proceso ahorita, pero esto viene precisamente de una constructora que se dedica a la construcción de casa habitación, ¿sí? Y entonces de todos los depósitos identifican con facturas las que correspondían, y las que no identificaron con las facturas hacen esa mecánica que te comento de la desgravación del IVA. Me parece muy buena idea manejarlo en este sentido, como lo maneja el maestro Javier, porque si la empresa sujeto social es precisamente la construcción de casa habitación, ¿por qué determina? ¿Por qué nada más a su contentillo determina el impuesto al valor agregado? Si sabemos que no lleva IVA, ¿verdad? Son ingresos exentos. Entonces, buena idea la que comenta el maestro Javier. Bueno, ya que andamos de dadivosos, me voy a adelantar un poquito. Y mi querido y mi estimado Javier, buen punto, pero además, ojo, yo diría, a ver, niego lisa y llanamente, primero, que existe el procedimiento de desgravar el IVA en la forma en que lo hizo. Niego lisa y llanamente que existe ese procedimiento, atento al principio de legalidad, que debe estar contenido en una ley y debe ser voluntad del legislador. Y ya que estamos haciendo defensa, estimado Javier, ¿qué te parece si también negamos lisa y llanamente que la autoridad, primero, haya utilizado un método técnico contenido en la ley? Y dos, que me lo haya dado a conocer. Tres, al no ser así, ¿qué crees? No te permitió desvirtuar el oficio de observaciones de la última acta parcial y acabas de generar tu agravio cuidando la contestación que se haga de lo contenido en dichos documentos. Eso es poderoso, ¿te parece? Y ojo, y ya que digo, me emociona cuando empiezan a participar, tengo una sentencia viejita, no tanto, pero sigue siendo aplicable y se las voy a compartir. Fíjense, aquí hay una partecita que me encantó, que la manejé. Fíjense, dicen los magistrados, ahí te va mi querido Guillermo. Esto lo iba a dejar para lo último de mi charla, pero ya me voy acercando un poquito. Pero bueno, ojo, la autoridad fiscal dice que determina los ingresos presuntivamente porque el contribuyente, dice la autoridad que determina el ingreso presuntivamente y que llega a la convicción de que el contribuyente no declaró ingresos, que tiene ingresos omisos contenidos en depósitos bancarios. Primero, le dije que es falso de toda falsedad esa apreciación, como lo voy a demostrar, y en su caso, por la magnitud, he sugerido aportar un pericial contable. Eso es bien importante, que ese es otro tema. Pero ojo, le dije, oye, autoridad, no aclarados, te corresponde a ti aclararlos y me debes de haber dicho por qué no los aclaré, en qué consistió la no aclaración a que te refieres. Y no aclarados no equivale a no declarados, porque además, ojo, la autoridad señala que no se demuestra el origen de los depósitos. Ahí les va. Les voy a platicar 3 líneas aparentemente insignificantes. En esta sentencia que tengo de Tribunal Fiscal, sí, ya sé, Tribunal Federal de Justicia, bla, 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 dice, igualmente es fundado el argumento de la actora en cuanto sostiene que la exigencia de comprobar el origen de los depósitos no los contempla ley alguna. Esas 3 líneas valen la charla del día de hoy. Esas 3 líneas
valen la charla del día de hoy. Igualmente, es fundado el argumento de la actora en cuanto sostiene que la exigencia de comprobar el origen de los depósitos no los contempla ley alguna. Sí, me queda claro que la del SAT, pero en sus mentes, ¿verdad? Aquí impera el principio de legalidad. ¿Y qué creen? Ya me subí a esta dinámica, voy a poner el ejemplo y les voy a compartir esta sentencia que es de la Sala Regional Chiapas-Tabasco. El expediente es el 489, diagonal 06-19-01-7 y mi número de cuenta bancaria es la siguiente. No, ya les pasé el número de sentencia, pero bueno, al ratito la subo al grupo. Entonces, continuamos con este tema que traigo. Oigan, y entonces bajo esta perspectiva, que eso es bien importante, en tema de revisión de gabinete, estas apreciaciones dogmáticas que hace la autoridad y donde solicita que, cuando la autoridad te pida que o te determine presuntamente porque no aclaraste el origen de los depósitos, ya prepara a tu cliente para que te genere otro depósito maravilloso para tu acervo cultural y recreativo. Bajo esta perspectiva, sugiero estudiar completamente, para el caso que traigo, el oficio de observaciones o lo que pudiera ser la última acta parcial. ¿Y qué creen? Dentro del estado de cuenta bancario se puede leer que la contribuyente o la hora actora tenía ingresos, cantidades en la columna del debe por un concepto de disposición de crédito, disposición en línea o crédito, y vienen los datos que están referidos al contrato respectivo. Me queda claro, estarás de acuerdo, Guillermo, que aquí simplemente voy a aportar el contrato de la institución financiera, voy a aportar documentos que en su caso no hizo el departamento de contabilidad, y eso es sumamente sencillo para desvirtuar esta circunstancia. Y les voy a decir algo. Acuérdense de la clase de Jonathan que tuvimos hace 2 semanas, si no me falla la memoria, y les voy a dar un tip ganador. De esto se trata esta comunidad. Quieren, y les voy a decir cosas a la muy repetidas, me voy a decir ya chole, pero ni modo. Seguimos ganando con el artículo 16 constitucional, falta de fundamentación y motivación de los actos de autoridad, violación al principio de legalidad. Ojo, el recurso de revocación sirve para ganar cualquier asunto, señores. Cualquier asunto. Mi querido José Eduardo Núñez, ¿sabes por qué? Porque vas a meter a la autoridad en una camisa de fuerza. Mi querido Doroteo, ¿sabes por qué? Les pongo un ejemplo que ni se imaginan. Ahí te va uno, mi querido Guillermo. Digo, por esto me odia la autoridad, pero yo no vivo de su cariño, de su popularidad o impopularidad. Ojo, pónganse las pilas. Yo estoy seguro que Jorge Nava se la sabe. ¿Qué va a suceder si yo niego lisa y llanamente, yéndome a la defensa? Y digo, ojo, no me he desviado de mi tema, solo que se me ocurren cosas y valen la pena comentarlas. ¿Qué pasa si yo niego lisa y llanamente que me hayan entregado la carta de los derechos del contribuyente y me voy a un recurso de revocación? ¿Alguien que quiera participar? Toma el micrófono, por favor. La Lic Perla no, y Daniel tampoco, porque ellos se saben la respuesta. Alguien que participe, por favor. No tengan miedo a equivocarse, así aprendemos. A ver, maestro, ya más o menos me imagino, lo que pasa es de que ellos no tienen la manera de aportarlo a dártelo a conocer en ese momento o de aportarlo inclusive hasta el juicio, ¿no? Pobrecitos. El que hace Va la ley a decir que va a decir que en el acta de notificación o en el acta parcial de inicio, allí se manifiesta que te lo dio y etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Verdad? Bien. Pero Hacia bueno, allá pues ya, orillarte.
¿Perdón? Hacia allá quería orillarte. Ojo, mi querido Guillermo, ya es jurisprudencia de la Corte, interpretando el principio de progresividad. Ya lo compartí en otros foros, aquí también ya lo hemos compartido. Voy a meter a la autoridad en una camisa de fuerza. No es problema mío que no pueda aportar, ese es problema de él. Ojo, no se confundan, porque la autoridad del jurídico cuando conteste te va a decir, no te hagas como tío Lolo, si te la notificamos, se la dimos a Perenganito de Abraham, o en la notificación que te hicimos vía buzón. Es más, fíjense, una perversidad. Imagínate, mi querido tocayo, que niego lisa y llanamente que me hayan notificado vía buzón tributario el oficio de observaciones. La autoridad te va a dar una letanía, pero jamás te va a aportar en copia certificada ese documento. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo nada más. ¿Capish o no capish? Digo, no sé. Se me ocurre, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy de este lado, dijera Buitrón, no chuto de qué lado, si no, no se me iba vivo ni uno. Bueno, a menos que litigara contra ustedes, iba a ser difícil, ok. Luego, entonces, la autoridad, de manera injustificada, en este orden de ideas, de alguna manera, a algunos documentos que se le ofertaron para contestar el oficio de observaciones, cosa que yo no hice, no valoró la documentación aportada y de manera diáfana y desprovista de todo soporte jurídico, simplemente dice, ¿sabes qué? El contribuyente no aclaró. Y como lo dijo Javier Álvarez hace rato, desde el recurso señalé y dije, en esta línea de pensamiento, niego lisa y llanamente en términos del 68 de Código Fiscal que exista disposición legal que obligue al contribuyente a comprobar el origen de los depósitos, obligación que tiene la autoridad para revertir la carga de la prueba. Luego, entonces, el razonamiento de la acumulación de la autoridad de los ingresos que obtiene en el estado de cuenta y que dice que no fueron aclarados por el contribuyente, violan lo señalado en el artículo 16 constitucional y 38 fracción cuarta, porque dicho oficio de observaciones carece de fundamentación y motivación. Vale la pena tener en cuenta el siguiente criterio que también voy a subir al grupo. Ya lo subí ayer, si no me falla la memoria. Dice el Tribunal Fiscal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Regional del Pacífico. Origen de los préstamos depositados en cuentas bancarias del contribuyente. Ojo, los comprobantes de las operaciones realizadas a través de traspasos bancarios, transferencias electrónicas y abono de cheques, ojo, acreditan el respectivo origen. Conforme a lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 59 del Código Fiscal, las autoridades fiscales están facultadas para presumir como ingresos acumulables, ojo, y valor de actos o actividades omitidos, los depósitos efectuados en cuentas bancarias del contribuyente que no se encuentren registrados en su contabilidad. Otra cosa es que sí se encuentren registrados. Son cosas totalmente diferentes. Y si se encuentran registrados, la autoridad cuenta por medio de sus facultades con elementos para poder determinar el origen, no señalar que nosotros tenemos esa obligación. Luego dice, ya sea porque no se haya realizado el asiento contable respectivo o porque carece del soporte documental idóneo. Sin embargo, tratándose de préstamos recibidos a través de traspasos bancarios, transferencias electrónicas y abono de cheques documentados con los contratos de mutuo, los comprobantes de los depósitos efectuados por esos medios y los estados de cuenta bancarios que así lo corroboran, es incorrecto que la autoridad aplique tal presunción bajo el argumento de que en dichos comprobantes y estados de cuenta bancarios no consta el nombre, razón o denominación o razón social o clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona de quien provienen esos recursos, ya que su origen lo constituyen los números de cuenta ahí referidos, dato que permite demostrar el flujo de los recursos y por ende conocer su procedencia. Máxime que en su caso la autoridad está facultada para corroborar esa información con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Desde octubre de 2020
Ya la subí al grupo, pero la volvemos a subir en un paquete completo por aquello de que luego pues andamos un poquito ocupados para leer esto que subimos al grupo. Hay otro razonamiento que vale la pena señalarlo. Este razonamiento me lo compartió Daniel, por ahí está Dani. Estábamos trabajando un tema y Dani se puso a investigar y me compartió este criterio. Préstamos otorgados por un tercero no pueden considerarse ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, ni como actos o actividades gravadas con el impuesto al valor agregado. Entonces tengo que demostrar para tal efecto, estimado Guillermo, de acuerdo a lo que platicabas, o estimado Javier, que en su caso los ingresos provienen de préstamos. ¿Y sabían ustedes que puedo señalar que el mutuo fue verbal? Solamente que hay que perfeccionar la estrategia de defensa y sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Luego entonces, en ese sentido, en el caso en el que la autoridad con motivo de una visita domiciliaria determine la omisión de declarar ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, así como declararlos como un valor de actos o actividades grabados a la tasa del 15%, señala la tesis, información que haya obtenido de diversos depósitos efectuados en las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y que no se comprobó que no correspondían a operaciones distintas a ingresos, es decir, que no fueron soportados, empero se argumente por parte del contribuyente que dichas cantidades corresponden a préstamos efectuados por un tercero, debe concederse la razón al contribuyente, tomando en consideración que de los numerales 17, 20 y 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigentes en 2004, ojo, no contemplan el concepto de préstamo como ingreso acumulable, objeto del impuesto sobre la renta, ni como un acto o actividad grabada con el impuesto al valor agregado. Bueno, ya no sigo con la tesis, pero es una tesis muy bonita. Además, hay un criterio muy importante, un criterio que tomo de Prodecon, que dice lo siguiente, ojo, para defender este tipo de arbitrariedades de la autoridad, ¿verdad? Depósitos bancarios, dice este criterio, es del 2018, el 8, también lo subo. Es más, déjenme hacer esto. Trabajo este material y mañana por la mañana lo subo en un solo material completo, producto de la charla de hoy. ¿Les parece? Para que lo tengan así en un archivito y hasta puedan copiar y pegar en alguna defensa que estén llevando a cabo. Fíjense, dice este criterio, depósitos bancarios, es indebido que la autoridad no tenga por desvirtuado los ingresos o valor de actos o actividades grabados presuntos cuando provienen de traspasos entre cuentas del contribuyente mediante el famoso SPEI. Digo, esto se entiende por sí mismo. Resulta indebido que la autoridad fiscalizadora no tenga por desvirtuados los ingresos acumulables presuntos conforme lo dispone el artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, cuando se demuestra que el depósito observado en una cuenta bancaria del contribuyente proviene de un traspaso de fondos de otra cuenta de este y dicha presuntiva se sustenta únicamente en el argumento de que el SPEI solo puede ser utilizado para recibir pago de clientes. Bueno, ¿qué cosas nos encontramos luego con la autoridad fiscal? Y voy a terminar, colegas y amigos, con ilustrarlos con 4 criterios que valen la pena. Ya señalé que hay que tener orden, ya señalé que los préstamos no pueden ser considerados como ingresos acumulables, ya vimos que el IVA no, con la participación de Javier, de Guillermo, se fortalece esta idea, ahora hay que soportarlos documentalmente. Ojo, para el caso de la revisión de gabinete, hay una jurisprudencia de la segunda sala de número de registro digital 161-193 que dice que el oficio de observaciones emitido dentro de dicho procedimiento debe cumplir con las garantías de fundamentación y motivación. Eso es bien importante, porque el oficio de observaciones, si lo analizamos con lupa, mayormente no se encuentra fundado y motivado. Se los dejo para que lo tengan presente. También hay otra jurisprudencia muy importante, viejita también, y que está referida a los requisitos
de fundamentación y motivación que deben de revestir los actos de autoridad. También se las voy a compartir. Y terminaré con 2 criterios que quiero dejar para el análisis. Fíjense, hay una jurisprudencia, señores, muy bonita que dice: determinación presuntiva, este es del tribunal, para que sea legal, la autoridad debe fundar y motivar debidamente el tipo de determinación empleada, el supuesto de procedencia actualizado y el procedimiento seguido para tal efecto. Dice la tesis en la parte que nos ocupa que en los artículos 55 a 62 del Código Fiscal se contemplan diversos tipos de presunciones. Y bueno, entre ellas la de determinar la utilidad fiscal, la de contribuciones retenibles, la de ingresos, valor de actos o actividades por las que se deban de pagar contribuciones. Y la presunción ante la omisión de registros de adquisiciones en contabilidad, así como diversos supuestos de procedencia para cada una de ellas y distintos procedimientos que debe seguir la autoridad. Bueno, en este contexto, para que la liquidación en que se sustente o que se sustente en una determinación presuntiva sea legal, la fiscalizadora, ojo, otra vez 16 constitucional, 38 fracción cuarta, debe fundar y motivar debidamente dicho acto, especificando el tipo de presunción aplicada, algo de esto platicó Javier, la causal en que se ubicó el contribuyente para que la misma fuera procedente. Ojo, así como la mecánica conforme a la cual se realizó la determinación, y ellos aplicaron el sistema Vilchis. ¿Saben cuál es el sistema Vilchis? El Vilchilazo. Así me lo enseñó un contador en México hace tiempo. Luego dice, pues la omisión de tales requisitos constituye un vicio que impide que el particular conozca si efectivamente se actualizan todos los requisitos para la procedencia de la presunción aplicada, lo que incluso puede impactar directamente en el fondo de la controversia. Esta jurisprudencia es importantísima y termino con la siguiente. Mañana les mando todo este material, se los prometo. Terminamos con esta y llegamos a la hora del gladiador y cualquier comentario, quedo a sus órdenes para rebotar cualquier idea. Fíjense, esta me gustó, está muy bonita porque dice, determinación presuntiva de la base gravable y de ingresos por depósitos bancarios, sus alcances y diferencias para la aplicación del artículo 90 de la Ley del Impuesto a la Renta. Y dice, la fracción tercera del 59 del Código Fiscal dispone que deberán presumirse como ingresos por los que se deban pagar contribuciones el monto de los depósitos bancarios que no estén soportados documentalmente en la contabilidad del contribuyente, aun cuando sí estén registrados. Ojo, en el caso que yo traigo, sí están soportados documentalmente. La autoridad no quiso valorar. Saludos por allá, una nueva fiscalista o un nuevo fiscalista, ya no alcancé a ver bien por ahí, mi querido Gustavo. Me da gusto porque, ¿saben por qué? Porque estos temas, haciendo un paréntesis, después de la pandemia, nos permiten interactuar y tener a la familia ahí al lado, y qué mejor que le estemos predicando con un excelente ejemplo. Así que, lejos de chiviarnos, me da mucho gusto cuando por ahí pasan las criaturas, excepto cuando nos tiran el micrófono, ¿verdad? Pero bueno, ya ese es otro tema. Ok, entonces, sigo con la lectura de la tesis, ya casi termino. Dice, la fracción tercera del artículo 59 del Código Fiscal dispone que deberán presumirse como ingresos por los que se deban pagar contribuciones el monto de los depósitos bancarios que no estén soportados documentalmente en la contabilidad del contribuyente. Entonces, sí estaban documentados, documenten la contabilidad y hay que demostrar que lo que hizo la autoridad fue no valorar los registros adminiculados. Es más, me atrevo a decir que tuvieran una nota así como un apunte, seguramente la autoridad no va a tener la capacidad para valorar y adminicular el estado de cuenta con el comprobante que exista en la contabilidad, y más si es electrónica. Luego dice, en cambio, el artículo 55 del Código Fiscal prevé que la autoridad deberá determinar presuntivamente la utilidad fiscal en 6 supuestos que impidan determinar de forma cierta la base gravable
por conductas imputables a los contribuyentes. Para ello, la autoridad podrá autorizar alguno de los procedimientos establecidos en el 56 de ese ordenamiento legal. Esto es, ojo, se está en presencia de figuras jurídicas distintas, dado que la presunción de ingresos no implica una determinación presuntiva de utilidad fiscal y la autoridad luego confunde las dos mecánicas y no son sinónimos ni es lo mismo. Luego entonces, toda vez que estamos en presencia de figuras jurídicas distintas, la autoridad no motiva o no funda y motiva el porqué de la aplicación de dicho procedimiento, ya sea que determine la presunción de ingresos o la determinación presuntiva de utilidad fiscal aplicándole un coeficiente de utilidad. Entonces, mucho ojo para que chequen el tipo de determinación, sino que como su nombre lo indica, se presumen como ingresos los depósitos bancarios no registrados. Y claro, ¿y por qué no voy a registrar ese depósito? Porque es un préstamo y porque las tesis señalan que en su caso los préstamos no son ingresos. Ojo, estamos hablando para casos hipotéticos de situaciones que se acontezcan en la realidad. Hay de aquel que esté omitiendo ingresos porque está en presencia de una hipótesis delictiva y eso requerirá un análisis por separado y exhaustivo para tal efecto. Luego, me acerco a la parte final. En esta hipótesis, sí existe contabilidad y por lo tanto, la determinación del impuesto es a base cierta, ya que existiendo contabilidad, esta presunción parte precisamente del hecho de que esos depósitos debían estar registrados y amparados en la contabilidad para que no se consideren ingresos. En cambio, la determinación presuntiva de utilidad fiscal implica que no puede liquidarse a base cierta el impuesto, ya que en términos generales el contribuyente no tiene contabilidad a pesar de estar obligado o es insuficiente, razón por la cual se carece de elementos para determinar los ingresos brutos. Bajo esta perspectiva, esta misma tesis me da herramientas para demostrar en el primer caso que nos ocupa que habiendo contabilidad, que habiendo aportado información, ojo, cualquier información, se los voy a decir de otra manera con manzanas y con peras, cualquier información que hayas aportado, el fisco te debe de decir por qué no sirve, porque esa información per se sirve para desvirtuar la presunción a cargo del contribuyente, porque si no se vuelve arbitraria la actuación de la autoridad. Entonces, ojo, cualquier papel que aportes, cualquier documento que aportes, sirve para demostrar la presunción del 59 fracción tercera. Y la autoridad, en palabras sencillas, te debe de decir por qué esa información o contabilidad no le sirvió. No se vale que diga, no la aclaró de ninguna manera. Derivado de lo cual, esa actuación sustentada o plasmada en un oficio de observaciones hace que no esté fundado y motivado, que se violenten las dos jurisprudencias de la Corte de Fundamentación y Motivación. Por virtud de ello y en consecuencia, el documento que sirve para iniciar facultades con el que se solicita información carecerá de valor porque el resultado, que es el crédito fiscal, es fruto de actos viciados. Entonces, queridos amigos, queridos colegas, hemos llegado al final de la hora del gladiador. Son las 21:09. Tenemos 62 participantes. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Vamos a ver si hay algún comentario por ahí, por favor. A ver si me ayudas a contestar, mi querida Perla. Te agradeceré enormemente. Ok, mi querido Josh de la Rosa, saludos desde Palacio Nacional. Gracias, mi querido brother. Qué gusto y qué distinción. ¿En qué grupo suben las tesis que mencionan? En el grupo exclusivo de gente estudiosa que se llama La Hora del Gladiador. Otro tips, las autoridades se apoyan en información obtenida según por el IMSS totalmente. Ya por ahí Laurita ya les pegó la liga, por favor.
Ok, muy bien. Eso que dice Blanca es muy importante. Mi querida Blanca, haznos el comentario completo para que nuestros amigos puedan tener el contexto que muy seguramente es propio de tu experiencia. Buenas noches, doctor. Qué gusto. Fíjate que en operaciones inexistentes, la desconcentrada de auditoría fiscal se apoya en argumentar que los proveedores no tienen trabajadores. Y entonces ellos dicen, no, pues es que yo le pedí información al IMSS para efectos de verificar si estas empresas tenían o no trabajadores. Y tú dices, ok, perfecto, pero ¿por qué si el código te remite a que en cuanto tú recibas esa información, dentro de los 5 días me la des a conocer, no me la das a conocer? Entonces la autoridad se defiende y dice, no, porque te la di a conocer en el oficio de observaciones. Ok, entonces ya estamos legislando acá, ¿no? Porque no me la diste a conocer en el momento que tú la recibiste, ¿no? Y algo bien importante que yo creo que, mira, la autoridad ya está tan desesperada por argumentar todo lo que sea para decir que son operaciones inexistentes, que llega a sostener que el IMSS le informó esa situación, ¿no? Que no tiene trabajadores. Entonces aquí hay que negar lisa y llanamente la existencia, obviamente el conocimiento de esos documentos, porque pues uno nunca se entera, ¿no? Que contiene. Y me acaba de pasar, me dieron a conocer el oficio de una autoridad del IMSS, donde dice literal, yo en mis registros no tengo trabajadores, pero gírale el oficio a tal unidad que se encarga de tener el alta de patrones y de trabajadores. Entonces ahí obviamente pues hay una incompetencia notoria, una. Y dos, también aquí al conocer la existencia en la ampliación, en vía de la ampliación, pues obviamente negué también tener la competencia de esa autoridad del IMSS, porque obviamente no, se está diciendo, te está remitiendo a otra unidad del propio IMSS, ¿no? Entonces también eso te da un margen a ti para litigar y controvertir, obviamente, competencia, violación al propio Código Fiscal, porque jamás te dan a conocer esa información y tú la debes de conocer. Y bueno, eso en materia de operaciones inexistentes. Muy bien, mi querida Blanca. Perdón, y otro comentario, doctor. Sí, por Salió favor. una jurisprudencia del Tribunal de Justicia Administrativa, y eso es importante porque luego nosotros nos agarramos a ofrecer dictámenes contables, sobre todo para justificar el amarre que tú dices, ¿no? Que con el que iniciaste tu exposición. Atinadamente dijiste, oye, es importante señalar cómo engranaste tu contabilidad con los depósitos. Y entonces la prueba reina para demostrar que ese amarre sí está engranado, que sí está registrado todos los depósitos en la contabilidad para efecto de desvirtuar la presuntiva, es con una pericial contable. Y entonces ahorita juicio del tribunal dice, oye, esa pericial contable sí o sí se tiene que apoyar no solo en la opinión del perito contable, sino también en la experiencia del contador, y tiene que ir amarrada también en las cuestiones legales. Y entonces están bateando para ahí también en las sentencias, pues que la pericial solamente son opiniones. Entonces, esta tesis, esta jurisprudencia está dando un poquito de luz para que tu dictamen contable pues vaya más, le echen más ganita los peritos y también hagan esa labor de decir en mi experiencia, o sea, no nada más es una opinión, sino que técnicamente el expertise del perito engranarlo también con la parte procesal también y la parte de lo que está advirtiendo de tu contabilidad, para que no sea una mera opinión. Amiga querida, yo creo que vamos a pedir que alce la mano el que quiera que nos comparta de esa jurisprudencia. Ya está. Inclusive, ¿sabes qué me atrevo a decir? Si pudieras, digo, claro, por supuesto, que nos compartas incluso esa sentencia, no importa que sea adversa, porque de los errores se aprende. Referida a, mira, hasta Gustavo alzó la mano. Espero que no hayan hecho un peritaje, Gustavo. Ok, entonces, ya está, Dani, también. Entonces, en la medida que puedas, mi querida Blanquita, mándanos, por favor, esa sentencia, esa jurisprudencia, súbela al grupo. Sí, ahorita se las mando. La acabo, está fresquecita, se acaba de publicar apenas. Si vale la pena hacerle una buena leidita a la revisión, porque también el principio de litis abierta lo está acotando también el tribunal.
O sea, es importante mencionar, porque esa es la experiencia que tenemos muchos colegas, o sea, el tribunal ya también es un enemigo. Sí, O sea, neta ya que no, sí, los chavos. o sea, llegan a unas conclusiones tan aberrantes. O sea, tuve un perito tercero que me dio la razón, pero se remitió a desvirtuar mi pericial argumentando lo que te estoy comentando, ¿no? Pues es que son meras opiniones. Y además no acreditó tu perito tener 30 años de experiencia. ¿What? O sea, aberrante, ¿no? Entonces, esta tesis sí vale mucho la pena echar una buena leída, porque también el principio de litis abierta la están cerrando para el efecto de, oye, esto no lo dijiste en la auditoría, no aportaste estas pruebas. Entonces también válidamente te pueden llegar a objetar las pruebas que tú llegues a exhibir en juicio de nulidad si no las exhibiste en la instancia administrativa. O sea, sí es un tema. O sea, sí hay que estar, pero al tiro con estas tesis. Yo creo que después de la próxima semana, que al parecer va a estar el doctor Rubén Santillán, se me va a ocurrir invitar a un perito para platicar de este tema y aventarnos un debate sabroso. Yo creo que sí, voy a localizar a uno de los amigos. Perfecto. Y mi querida Blanca, siguiendo en la línea de pensamiento, por eso me encanta que mis amigos participen, porque se me patina la ardilla y les voy a compartir otro tip muy importante: no lo echen en saco roto. Por ahí abran su código fiscal, a ver, por aquí lo voy a abrir. Ubiquen el artículo de código fiscal, el 42A para ser exactos. 42A. Normalmente la autoridad, cuando hacemos defensa fiscal, yo le digo lo siguiente: ¿de qué se trata esto? Ojo, el 42 fracción séptima dice que tratándose de funcionarios, y habla de la facultad de comprobación, la autoridad puede recabar de funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios los informes y datos que posean con motivo de sus funciones. Ojo, sí, pero la información que se le solicita al IMSS, ojo, que le solicita el SAT para el caso que platicas, querida amiga, debe de ser información que solicita de manera fundada y motivada. Ya por ahí hay criterios que dicen, por ejemplo, tratándose de la información de CNB, que no nos deben de dar a conocer el oficio mediante el cual se solicita la información. Pero ojo, la estrategia es la siguiente: yo voy a negar desde el recurso de revocación la existencia de la solicitud de información hecha al IMSS, donde consta que el IMSS aporta diversa información relacionada con la contribuyente que representa. Ojo, Blanquita, ojo. Híjole, nos van a odiar más lo del SAT y lo del IMSS, pero ni modo. Ojo, muy seguramente cuando conteste la jurídica nos va a decir a lo mejor que no nos tiene que dar información con apoyo en tal o cual tesis, etcétera. 2, al haber negado lisa y llanamente en términos del 68 de Código Fiscal, 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y si me apura 129 fracción segunda, que aunque está derogado sigue dando lata. Ojo, la autoridad tiene la carga de aportarme en copia certificada el documento donde solicitó información por un tema de reglas procesales. Ojo, esto lo he venido insistiendo desde hace tiempo. Pero ¿qué crees? Además, mi estimado Guillermo, que ahí me voy a dar cuenta si está fundada y motivada la solicitud de información que hacen al IMSS. Al mismo tiempo voy a ver si el changoleón del IMSS que contesta tiene competencia, tiene facultades también, porque la carretera es de ida y vuelta. Pero además, ojo, en el caso que me muestras, yo alegaría que autoridad incompetente está interactuando en mi esfera jurídica, porque entonces, desde que se realiza el procedimiento de gestión en tema de operaciones inexistentes o el procedimiento de revisión, me deberían de señalar que también va a actuar otra autoridad y que
su actuación puede trascender al resultado de la revisión y en ningún momento se me indicó que el personal del IMSS también iba a interactuar en esa revisión, ¿me explico? De tal manera que la prueba obtenida se hizo con violación a derechos fundamentales, cual el de legalidad y seguridad jurídica, derivado de lo cual, en términos del artículo 20 a fracción 9 de la Constitución Federal, debe ser declarada nula la referida prueba. Y el resultado, fruto de actos viciados. Doctor, y también el espacio de temporalidad, porque en este caso, el IMSS dice, sí, tal, estos contribuyentes no tienen trabajadores. O sea, sí, pero mis operaciones eran de 2015, 2016 y tu oficio ni siquiera dice qué periodo estás contestando, ¿no? Entonces me dejas en un absoluto estado de indefensión. Oye, Blanquita, sí entraste a la clase la semana pasada, ¿verdad? No, creo que esa fue la charla que di el jueves en la mañana. Ojo, eso lo compartí la semana pasada. ¿Y qué crees, Blanca? Hay sentencia de tribunales colegiados que sustentan lo que dices. Y es más, lo voy a repetir para los que... A ver, ¿quiénes no estuvieron en la charla del 16? Alcen la mano. Bueno. Espero que me manden un reintegro por ahí porque esa tuvo costo. Ok, ahí les va. Ojo. Sí, luego manda regañando mi equipo de staff. Dicen que ando muy generoso, pero bueno, ahí les va. Ojo. Fue una sentencia de un juez de distrito confirmada por tribunales colegiados. Regálenme estos 3 minutos, me van a adorar. Ahí te va, Blanquita, de acuerdo a lo que dices. Hoy en día, la autoridad, mi querido Guillermo, mi querido Jorge, y esto lo vimos en el diplomado, pero no lo especifiqué a este nivel. La autoridad te pide el acta de asamblea, ¿sí? Protocolizada, ¿sí? ¿Y qué crees? El acta de asamblea es de otro año, papá. Al ser el acta de asamblea, por ejemplo, del 2008, y te está fiscalizando 2015, no funda y motiva ni adminicula el por qué necesita esa información que incida en el objeto de la revisión para pedirte información que forma parte de la contabilidad, los libros y registros sociales que son de otro año. Tómala, papá. Y además, esa sentencia se apoya en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, mi querida Blanca, ponte una estrellita que vale oro tu comentario. Gracias. Es más, espérenme, vamos a hacer lo siguiente. Si no se me aburren, déjenme, abro un archivo y les doy el dato de la, no. Vamos a hacer esto. La voy a subir al grupo. Al grupo va la sentencia, ¿les parece? Sí. Bueno, ya está. Entonces, en un rato la vamos a subir al grupo, pero ese argumento a lo mejor dentro de poco lo cambien, pero es oro molido, porque bajo esta tesitura, todas las solicitudes que está haciendo y me encantó, porque todas las solicitudes que está haciendo la autoridad de información que corresponde a otros ejercicios y que no adminicula y que no razona del por qué la necesita, como en el caso, ojo, son las escrituras, las actas constitutivas protocolizadas, etcétera, que además dice la autoridad, es para comprobar quién es el representante legal y darle a conocer lo que señala el 42, quinto párrafo de código. No me vengas a querer vender un choriqueso, eso no es así. Y me encantó porque además la sentencia me regresó la fe en la humanidad jurídica. Hace un análisis maravilloso y dice que la autoridad no puede excederse como lo está haciendo al ejercer sus facultades de comprobación y solicitar indiscriminadamente información que no tiene objeto con la revisión y además que tiene relación con otro ejercicio muy distinto al que está fiscalizando. Maravilloso ese criterio. Pues bueno, ya nos emocionamos, ya llevamos 25 minutos. Pues bueno, ¿algún otro comentario, colegas, amigos? Y si no, les prometo que mañana viernesito, afortunadamente no tengo compromisos por la mañana, me levanto, maquilo esta información, les copio y pego la sentencia y si no hay otro comentario, pues nos vemos el próximo jueves en punto de las 20 horas en la hora del gladiador. Espero que haya sido de su agrado y de provecho esta hora de estudio. Muchas gracias.
Déjenme decirles que le dedico algo de tiempo a este tema, porque siempre le pido a Dios que me permita compartirles algo que pueda ser de bendición o de su interés para seguir fortaleciendo el conocimiento, y valoro en gran manera que ustedes tomen el micrófono, participen y comenten de sus experiencias y conocimientos que también me permiten seguir aprendiendo de ustedes. Muchas gracias, mi querido Guillermo, gracias, mi querida Blanca, gracias, mi querido Javier, que participaste, y a todos los demás colegas, quedo de ustedes, Dios me los bendiga, no nos despedimos, hombre, a ver, nada más tenemos saludos desde Mexicali, Baja California, muchas gracias, Antonio Morán, muchas gracias, Ignacio García, Jonathan, gracias, Jonathan tuvo una brillante participación en el programa que denominé Jóvenes Fiscalistas en Acción, y déjenme decirles, cualquiera de ustedes que quiera participar, que traiga alguna historia, algún tema, este es su programa, me dicen, me contactan, nos ponemos de acuerdo y peloteamos el tema. Muchas gracias, estimado Javier, tocayo, muchas gracias. Mi querida Blanca, acuérdate que está la invitación para que un día nos hables de comercio exterior o de lo que tú quieras. Eres una mujer que sabe mucho y tus aportes son bienvenidos, como todas las damas aquí presentes, Guadalupe, Ana Cristina, etcétera. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Gracias, pues que tengan buenas noches. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Y yo, el carrasqueño, estamos al habla, no nos despedimos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.